Bueno, muchas gracias. Y primero que todo, felicidades por el Día del Bibliotecario Paraguayo. Y el día de hoy vamos a estar viendo un poquito de alfabetización en información, alfabetización en inteligencia artificial. ¿Sí? Entonces, nos vamos a centrar sobre todo en todo este fenómeno de la inteligencia artificial y cómo el bibliotecario desempeña un rol o un papel fundamental dentro de la masificación de este fenómeno como tal. ¿Sí? Compartir la pantalla. Bueno, eh, vamos a hablar entonces el día de hoy de alfabetización informacional en inteligencia artificial, enfocado sobre todo en bibliotecarios del día de hoy, en bibliotecarios modernos. Pero antes vamos a hacer una breve rememoranza, ¿no? de la época actual. ¿Sí? ¿Esta época actual en qué consiste y por qué es importante tenerla en cuenta? Bueno, desde hace unos años atrás, aproximadamente unos 2 años, tenemos el boom de la inteligencia artificial. ¿Qué influye todo esto? Es que ha empezado a transformarse y cambiar la forma también en que se consume lo que es la información. Por lo tanto, es algo que es un fenómeno que va a ir transformando nuestra sociedad poco a poco. Y si anteriormente lo que nos sucedía que ya los estudiantes, por ejemplo, algo muy que ejemplifica este fenómeno, se han enfocado tanto en los dispositivos móviles que, por ejemplo, ya no conocen en su gran mayoría cómo es una estructura de carpetas dentro de un ordenador. O sea, algo que para nosotros es muy básico, para las generaciones nuestras, para ellos ya empieza a desdibujarse esa línea de cómo se almacenan los formatos en el ordenador, porque están tan adaptados a utilizar dispositivos móviles que efectivamente ya no conocen cómo es la estructura, una estructura de carpetas, cómo va todo esto, sino que todo lo tienen almacenado en un solo lugar y ahí van recuperando la información. Entonces es una época de cambios y transformaciones. Y muy importante es que con algo muy pequeño nos adaptamos muy rápido porque es muy cómodo. Entonces, la IA ha empezado a cambiar todas las relaciones que existen entre los seres humanos. Seamos claros con esto. Ya tenemos tecnologías como pueden ser Sora, como pueden ser otros generadores de imágenes que lo que hacen es eh, cambiar, o sea, nuestra realidad digital. Entonces, la línea entre en el mundo digital de qué es realidad y qué es ficticio se va haciendo cada vez más fina y más imperceptible. ¿Sí? Entonces, la alfabetización informacional también va a tener que evolucionar, ¿sí? Porque ya no solo vamos a tener que formar usuarios en que puedan leer información confiable, que puedan utilizarla de manera crítica, sino van a tener que empezar a conocer cómo se produce esta información y quién es la que la moldea. ¿A quién me refiero con esto? Que la alfabetización tradicional, la alfabetización informal tradicional, ¿qué nos decía? Bueno, esta es la información, estas son fuentes de datos confiables, tú las puedes utilizar, ¿sí? Verificar la fuente, verificar quién es el autor, todo este tipo de cuestiones para yo poder identificar lo que es información veraz, información confiable. Pero ¿qué sucede? Ahora la genera la inteligencia artificial, ¿sí? O en una gran medida es generado por inteligencia artificial. Entonces, ya no nos va a bastar solamente con comprender eh, cómo es esta información, cómo la leo, cómo la consumo, sino también cómo se produce, en qué marco se produce y quién es que la moldea. Porque sí, vamos a ver más adelante que la inteligencia artificial incluye sesgos algorítmicos. Estos sesgos algorítmicos van a cambiar la percepción de lo que se tiene, ¿sí? Por lo tanto, es muy importante tener esto en cuenta al momento de estar interactuando con nuestros usuarios. ¿Y cómo encaja, ¿no? la biblioteca dentro de esta era de la inteligencia artificial? Bueno, la inteligencia artificial, o sea, o la alfabetización en inteligencia artificial, propiamente dicho, va a ser la continuación que vamos a tener, a mi modo muy particular de ver, va a ser la continuación que vamos a tener de lo que conocemos
tradicionalmente como inteligencia artificial, como alfabetización informacional. ¿Por qué? Porque si nos centramos en el modelo de producción de la información, que anteriormente era, podemos revisarlo, ¿no? Como los investigadores, las personas producíamos la información. Actualmente, desde 2023 hay un boom. No sé si se han fijado que ahora hay mucha más información de la que antes teníamos. ¿Sí? Este boom informacional similar podemos ver como en los años 50 con este boom de la información que se tuvo, ¿sí? Ahora es generado no por seres humanos, sino por eh, inteligencias artificiales, por eh, rasgos no humanos, ¿sí? Por otras cosas que no son seres humanos. Entonces, ¿cuál va a ser la extensión natural que vamos a tener? O sea, enseñar a nuestros usuarios a cómo identificar esta información también producida y generada por la inteligencia artificial. Y no solamente la parte de identificación, porque creo que nos quedamos muchas veces, no, hay que saber y la inteligencia artificial y si redactó con inteligencia artificial es algo malo. No, no es algo malo, es algo natural que va a irse incorporando y se va a ir normalizando cada día más. Cada día más vamos a ver cómo investigaciones son redactadas por inteligencia artificial, cómo investigadores utilizan la inteligencia artificial para el análisis de datos. No sé si conocen, ya hay inteligencias artificiales que han ganado premios Nobel. El año pasado se dio esto. Entonces no tenemos que competir contra, no tenemos que limitar esto, sino empezar a incorporar. Y entonces empezar a utilizar también nuestra cuestión más humana, ¿sí? Que es el raciocinio, la lógica, la ética. O sea, vamos a tener que interpelar ahora ya no solamente a la parte más tradicional, ¿no? De consumo de información, sino vamos a tener que analizar realmente esa información y vamos a tener que evaluarla de una manera diferente. ¿Por qué? Porque como les digo, no son herramientas solamente que vamos a tener por ahí, sino que vamos a tener que utilizar nuestro pensamiento crítico, esto es muy importante, con la inteligencia artificial. Vamos a tener que evaluar, oye, esto que me está planteando está correcto. Inclusive, no solamente al momento de consumir una información, ¿sí? Sino también al momento de interpelar con la IA. No sé si se han dado cuenta que actualmente más del 40%, del 30-40% de las búsquedas ya no se generan en Google, ¿sí? Ya se cambió ese modelo. ¿Por qué? Porque nuestros niños, nuestros jóvenes y una gran parte de la sociedad pregunta a ChatGPT. Sí, que no es la única IA. Me voy a referir muchas veces a ChatGPT como la inteligencia artificial, porque tal vez es la que más conocemos, con las que más hemos interactuado. Fue la primera, ¿sí? Hablando claramente, en 2023, o sea, inicio de 2023, finales de 2022, sale ChatGPT y fue una revolución prácticamente. Entonces, sí, efectivamente estamos cambiando y tenemos que adaptarnos y empezar a utilizar otras cosas como nuestro pensamiento crítico, ¿no? Empezar a evaluar la información de una manera muy diferente. Ahora, este concepto se conoce como AIL, ¿sí? O Artificial Intelligence Literacy, ¿sí? Entonces estamos hablando de alfabetización en inteligencia artificial. Ahora, ¿y por qué nos toca a nosotros? Sí, porque esto también puede ser una pregunta muy importante. ¿Por qué nos toca a nosotros y no les toca ahora a, no sé, al sistema de educación, no les toca a otros actores que tal vez podrían estar más implicados, que tal vez tú dices, no, la biblioteca en alfabetización informacional? Pero ¿cómo? O sea, ¿cómo vamos a alfabetizar en nuestros usuarios en el uso de la inteligencia artificial? Tal vez no es nuestra responsabilidad, no es lo que nosotros realizamos. Pero como hemos visto anteriormente, si cambia la forma en que se consume la información y sobre todo si cambia la forma en que se produce la información, nosotros tenemos que incorporar esto dentro de nuestros programas de alfabetización informacional porque es algo que va a venir y es algo que cambia la manera en que se produce la información. Por lo tanto, tenemos que cambiar nuestra manera de alfabetizar a nuestros usuarios en información o en habilidades informacionales. Ahora vamos a tener que desarrollar otro tipo de habilidades. Y lo primero que vamos a tener como fundamentos al momento de enseñarle a nuestros usuarios, primero es conocerlo nosotros. Por eso es muy importante este tipo de capacitaciones para bibliotecarios.
Los fundamentos esenciales es, primero, comprender cómo funciona. Sí, esto es básico, o sea, y no quiero que ustedes sean programadores y vayan a diseñar una IA ni nada por el estilo, pero sí es muy importante empezar a comprender cómo funciona. Bueno, no es una caja negra, no es algo imposible de descifrar, sino más bien que es algo que yo puedo comprender cómo funciona, es el funcionamiento. En este caso, la inteligencia artificial se basa en las redes neuronales. Hay varios tipos de redes neuronales. Tal vez no puedo lograr un conocimiento tan profundo en redes neuronales, pero sé cómo funciona. ¿Sí? Sé que para que pueda funcionar la IA, y esto es algo que muchas veces pasamos por alto, ¿no? Para que pueda funcionar la IA, tuvimos que tener los datos bien etiquetados. Tuvimos que tener información pública. La inteligencia artificial se entrena con la información que está publicada de manera abierta en Internet. ¿Quiénes piensan que pusimos la información en acceso abierto en Internet, que la pusimos con los metadatos correctos? ¿Sí? Entonces es una labor que venimos también nosotros desarrollando. No es algo que surgió de la nada ni nada por el estilo, sino que nosotros hemos aportado sin querer con nuestro granito de arena porque hemos hecho que, primero, que el acceso al conocimiento se masifique. Hemos puesto muchísimas bibliotecas en línea en texto abierto. Eso lo hemos hecho nosotros los bibliotecarios. Con esa información se alimentó la inteligencia artificial para poder entrenarse. Además de eso, como hace unos años venimos hablando de esto de la web semántica, ¿no? También empezamos a incorporar dentro de nuestros sistemas todo este tipo de metadatos. 1991, empezamos con del 91 al 94 surgió el estándar Dublin Core, el estándar más utilizado a nivel mundial, ¿sí? Y es uno de los estándares que hace. Lo que hace es realmente etiquetar la web, ¿sí? Ponerle metadatos a la web y que todo pueda ser identificable y legible no solamente por seres humanos, sino también por ordenadores. Entonces, nosotros también hemos sido parte de la arquitectura que sustenta lo que es la inteligencia artificial. Entonces, tenemos que comprender cómo funciona. Se tuvo que tener estos datos limpios, claros, bonitos, para poder entrenar todos los modelos de inteligencia artificial que existen a día de hoy. ¿Sí? Además, se tienen los datos, se pasa por un modelo, ese modelo pasa por un proceso, ¿no? de entrenamiento. Este entrenamiento es donde seres humanos, pues esto es muy importante, no se ajusta todo solito. Seres humanos vamos metiendo la mano y vamos diciendo, bueno, vamos a afinar este parámetro, este otro, este otro, este otro, y vamos entrenando un modelo. Entrenar un modelo toma tiempo. Sí, los primeros modelos de OpenAI se entrenaron en años, ¿sí? Entonces toma tiempo entrenar un modelo, es una tarea muy difícil y complicada. Ahora, ya comprendimos cómo funciona. Y otra cosa muy importante que vamos a ver más adelante, si le entrenamos con nuestros conocimientos, o mejor dicho, con lo que nosotros hemos producido, va a suceder algo muy bonito, que a mí me encanta de la ciencia archivística. No sé si se recuerdan esta parte de que el archivo es siempre memoria y olvido, ¿sí? Aquí sucede algo muy similar. Aquí se expresa todo lo que somos como humanidad. Entonces la IA es un reflejo nuestro como humanidad, tanto de lo que nosotros recordamos como de lo que ignoramos, ¿sí? Entonces la IA rescata todo esto. Un fundamento, primero comprendemos cómo funciona, ¿no? Ya vemos, comprendemos cómo funciona la inteligencia artificial. Segundo, cuestionar resultados, fuentes y sesgos. Esto es muy importante, porque primero tenemos que saber cómo funciona y después eso que me da, ¿qué hago? ¿Cómo hago? ¿Qué hago con eso? O sea, ¿está bien? ¿Está mal? Tenemos este tema de las famosas alucinaciones que cada vez poco a poco me van haciendo menos sentido porque cada vez se van corrigiendo más y no se tienen como estos desfases. Pero me sucede en muchas ocasiones porque yo utilizo la IA a diario, o sea, utilizo muy frecuentemente la inteligencia artificial, de hecho, utilizo casi todo el día. A veces me confunden las conversaciones. No sé si les ha sucedido. A veces puedes saltar de un lado para otro o le estás hablando de crear un artículo y te salta para otro que ya le habías preguntado anteriormente. Entonces, lo primero es esos resultados, bueno, son pertinentes, son útiles, lo leo, lo reviso, ¿sí? Y también lo evalúo en base a los sesgos que va a tener, ¿sí?
hace unos años, no sé si pudieron ver que salió la IA. Yo utilizo mucho la IA actual de Gemini, pero cuando salieron las primeras versiones de Gemini, nos decía, créame un vikingo. Y esto es importante en la parte de sesgos, ¿no? Y le generaba un vikingo, en vez de ponerle vikingo tradicional, ¿no? O sea, típico que nosotros vemos en la persona nórdica y tal, sino que efectivamente nos dibujaba una persona afrodescendiente, una persona descendiente de nativos americanos, algo muy absurdo. ¿Por qué? Porque tenía sesgos. Y en intentar corregir los sesgos, tratamos de hacer una representación ficticia de la realidad. Entonces, primero tenemos que tener consciente que la IA tiene sesgos. ¿Sesgos hacia qué? A lo básico, personas, no sé, hombres blancos de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la producción documental está hecha por estas personas. ¿Sí? Y la mayor parte de la información publicada, más del 50% de la información publicada está en idioma inglés. Eso también va a afectar la manera en que se concibe esta parte tan eh, americanizada o en esta parte de la sociedad del conocimiento, es los resultados que nos va a dar. Por tanto, es muy importante siempre prever estos sesgos y tratar de contextualizar la inteligencia artificial para que me dé mis resultados, no sean tan genéricos y sean los resultados que yo necesito. Y por último, también colaborar con pensamiento crítico. Es muy importante esta parte de pensamiento crítico. Si nuestros estudiantes no lo tienen muy desarrollado, pues es el día de desarrollarse, ¿sí? El día de, a partir de ahora, sí vamos a empezar a desarrollar el pensamiento crítico de nuestros usuarios, que realmente cuando le den un texto, cuando le den algo, lo pueda hablar y va a decir, sí, esto es verdad, esto es mentira, esto me parece, esto no me parece, discrepo con esto o esto otro. O sea, pensamiento crítico. Y ahora, ¿y nosotros, no? Y nosotros como bibliotecarios, ¿cómo encajamos en toda esta sección? ¿No? ¿Cuál es el rol estratégico del bibliotecario? Primero, la biblioteca es una institución confiable y con autoridad moral. Esto es muy importante, ¿sí? Sobre todo en instancias universitarias, ¿sí? O en instancias académicas, en instancias de investigación. La biblioteca se considera, o sea, hemos tenido como esta autoridad moral en materia de producción y organización del conocimiento, ¿sí? Entonces, como tenemos esta cierta autoridad, ya la venimos cosechando desde hace muchos años, cómo se organiza la información, cómo se recupera, cómo se accede y cómo se produce esta información para poder evaluarla. Entonces, estamos calificados, ¿no? Y sobre todo nos reconocen también las instituciones como que es de nuestra responsabilidad, es pertinente a nosotros que podamos desarrollar este tipo de competencias, ¿sí? Lo otro, el bibliotecario, vamos a llamarlo como el traductor ético de la IA. Y me fijo también mucho en esta parte de la ética, porque es una de las cosas que más vamos a estar hablando a partir de ahora. ¿Sí? ¿Es ético utilizar la inteligencia artificial en el desarrollo de un trabajo para un docente, en el desarrollo de una tarea? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Está regular? ¿Se puede? ¿No se puede hacer? ¿Tiene que cambiar nuestro modelo educativo? Son preguntas que tenemos que empezar a poner dentro de la palestra, pero no podemos empezar a ponerlo dentro del foco, ¿no? de social si primeramente no lo conoce. Entonces, por eso tenemos que alfabetizar, que las personas conozcan, para no solo empezar también a centrar este tipo de debates dentro de nuestro pedacito, o sea, de nuestra universidad, de nuestra sociedad, de nuestra comunidad de usuarios, empezar a centrar todo este tipo de cuestiones, ¿sí? También pasamos de facilitar el acceso a gobernar, ¿no? el ecosistema informativo. Entonces, no solamente vamos a estar como personas que facilitan el acceso, sino vamos a tener un rol un poquito, si podemos verlo de esta manera, ¿no? superior. Empezar a tratar de todo el sistema informativo, ¿sí? Empezar a hacer como esta gobernanza, esta parte de poder gestionar de una mejor manera todo el sistema o el ecosistema informativo, ¿sí? Ahora, la alfabetización crítica, y esto es un término que me viene muy bien, me lo inventé yo, sí, se llama descajalerización, o sea, ¿por qué?
Porque generalmente nosotros pensamos que la IA es como una especie de caja negra. Entonces nosotros enviamos la información y sabrá Dios qué me devuelve, ¿no? No sé cómo funciona. Es un concepto que es diferente y muchas veces no conocemos o no se conoce cómo funciona. Que no es una caja negra, no es algo que no funciona de esa manera. Es una red neuronal que va ajustando los pesos de sus conexiones y todo lo hace con cálculos matemáticos, ¿sí? Y con cálculos matemáticos, funciones lineales, funciones de esas que aprendimos en el colegio que muchas veces nunca pensamos que íbamos a utilizar. Este tipo de funciones son las que utilizan dentro de las neuronas de las redes neuronales. Y lo que hace es tratar de emular esto, nuestro sistema neuronal. Por eso se llaman redes neuronales, porque nos imitan a nosotros. Y lo que hacen es que son muy buenas clasificando y prediciendo. Entonces, ¿qué significa esto? Que la IA lo único que va a hacer es una predicción de lo que debería salir en base a un texto que tú le envías. Entonces, es como este predictor que nosotros tenemos en el celu, ¿no? Cuando estamos a veces escribiendo y nos va poniendo, bueno, esta palabra es la que vas a necesitar ahora. Y después, prácticamente, después de utilizarlo mucho, casi sabe cómo escribimos nosotros. O sea, solamente es ir poniendo casi todo lo que seleccionamos ahí. Entonces, asimismo, es la inteligencia artificial. Es como si fuera un predictor, pero con esteroides, por así decirlo, porque hace eso y mucho más, es mucho más grande, es mucho más potente y es un predictor gigante de respuestas. Entonces, por eso es tan bueno. Esto es algo muy fundamental que tenemos que centrarnos también, que es enseñar cómo funcionan los algoritmos. Existen muchos tipos de algoritmos, ¿sí? En inteligencia artificial sí, existen las redes neuronales recurrentes, que son las que recuerdan, tenemos las redes neuronales convolucionales, tenemos las redes neuronales tradicionales, entonces hay muchos avances continuamente que hace que mejoren estos algoritmos, pero necesitamos conocerlos, necesitamos decir, bueno, para una imagen, como se procesa con tanta potencia y un video es con tanta potencia, se utilizan redes neuronales convolucionales. Son redes con mucha potencia que pueden, con mecanismos, por ejemplo, la convolución, que son mecanismos de compresión, lo que hacen es que se puedan generar imágenes, pues es muy complicado generar imágenes, ¿no? Entonces, tenemos todo este tipo de recursos y necesitamos mostrarlo, cómo funcionan los algoritmos, ¿sí? Fomentamos el pensamiento crítico, que hemos hablado de esto. Evaluar procesos y sesgos algorítmicos. Procesos en cómo se hizo la IA. ¿Quién la produjo? No, la produjo los Estados Unidos, Europa, China. Eso importa, sí, sí, sí importa. Sí importa porque acá esta parte, en dependencia de la información con la que yo retroalimente, entonces yo voy a poder tener más o menos sesgos. Los sesgos son muy importantes porque muchas veces quedan subrepresentadas, por ejemplo, las minorías, las mujeres, los niños. Entonces quedan subrepresentados en muchas ocasiones. Además de esto, otra cosa muy interesante es que ya no solamente se entrena con la parte de seres humanos, sino las mismas correcciones, como sucedió con DeepSeek, quien la hizo fue la propia IA. Imagínense, una IA entrenando a otra IA. Se cogió con ChatGPT y con la IA de ChatGPT se fue entrenando y se fue evaluando el modelo de DeepSeek y se creó un modelo. Entonces, ahorita ya casi ni los humanos vamos a poder entrenarla, sino que vamos a tener que entrenar IAs, que entrenen IAs para poder obtener la que nosotros necesitamos y sacarle en tiempo récord, porque ahora esto se ha vuelto una carrera, ¿no? ¿Quién es el que tiene la mejor inteligencia artificial a nivel empresarial, ¿no? Y lo otro es que tenemos que comprender, no solo utilizar, no utilizar de manera ciega, saber cómo generar un buen prompt es muy importante. ¿Sí? ¿Qué es un prompt? Eso es lo primero, ¿no? El prompt es la instrucción que yo le pongo. No hay una ciencia que me diga cómo pongo un prompt de manera correcta, ¿no? O cuál es el mejor prompt para yo utilizar. Sin embargo, yo sí puedo decir que si yo le doy contexto a mi inteligencia artificial, o creo un modelo personalizado para una tarea en específico. Por ejemplo, me invento, en mi biblioteca, yo soy directora de biblioteca o realizo un trabajo X. Para yo darle contexto, lo que puedo hacer es, por ejemplo, utilizo Gemini y creo un modelo
aparte en Gemini y le puedo subir como ciertos documentos para que consulte antes. Entonces ahí le subo mi guía por procesos, el POA, planificación anterior, le doy contexto, las políticas institucionales de la universidad. ¿Por qué? Porque si no me va a dar respuestas demasiado genéricas y esto sucede mucho, ¿no? A veces yo tengo respuestas que son muy genéricas que le pueden servir a cualquier biblioteca y cualquiera se le puede haber ocurrido. Sin embargo, no son pertinentes para mi realidad. ¿Cómo yo hago que eso sea pertinente para mi realidad? Efectivamente, dándole contexto a la inteligencia artificial para que pueda generar ciertamente información o respuestas que sean las que yo necesito como institución de información. Entonces, tenemos que comprender cómo funciona. Si le doy más contexto, la respuesta va a ser más afín a lo que yo necesito. ¿Sí? Otra de las cosas también que surgen es ya tenemos esta parte de Deep Research, no sé si la han revisado tanto en Gemini como en Perplexity, casi todas las IAs ya la tienen, ChatGPT, tenemos esta función de investigar a profundidad. O sea, dentro de poco, este tipo de investigaciones a profundidad, imagínense, en un año prácticamente avanzamos a que buscar información en la web, la recopilara, la analizara y me construyera un texto. Esto es bien complejo de realizar. Ya la IA no solamente va a ser un paso, por eso actualmente se hablan de agentes de inteligencia artificial, porque ella hace muchas cosas, hace varias acciones, va, busca la información, la revisa, ve, ah, bueno, me falta un poco más de información, busca un poco más de información y poco a poco te va construyendo, por eso se demora unos 5, 15 minutos de independencia y te da un informe maravilloso. Para poder iniciar algo, para mí es espectacular, ¿sí? También otra de las secciones que también es muy importante y considero que es esencial en el momento de alfabetización en inteligencia artificial es la ética. Y la ética va a ser como una especie de núcleo dentro de la formación. ¿Por qué tenemos que contextualizar la ética dentro de la formación? Es porque es de lo más relevante que vamos a tener. ¿Sí? Como les digo, sesgo algorítmico, que habíamos hablado un poquito, y justicia informativa. ¿Sí? Entonces, sí tenemos que incorporar esto para que cuando se empiecen a crear las nuevas inteligencias artificiales o empiecen a entrenar los nuevos modelos, se empiecen a tener ciertos dilemas éticos, ¿sí? Y es muy importante tenerlo en cuenta. Lo otro, privacidad y autonomía de los datos. Esto es algo que se viene hablando mucho. Si yo envío mi información a ChatGPT, ¿dónde queda? Esos datos son míos, porque yo le puedo contar, hay personas que le cuentan, parece que son sus psicólogos, ¿sí? Le cuentan cosas de su vida, le cuentan mucha información y efectivamente entonces esos datos, ¿qué sucede? Entonces lo que vamos a ver es que necesitamos empezar a generar ya políticas, ya sea a nivel institucional, global, de qué sucede con mis datos. De hecho, en muchas IAs ahora dice, permite que tus datos sean utilizados para entrenar nuevos modelos y uno lo tiene que siempre desactivar. Entonces, cuando usted vaya a ChatGPT o vaya a Gemini, vamos a tener una sección de datos. ¿Qué sabe la IA sobre mí? Y vamos a ver una especie de información almacenada que sabe de mí. La puedo borrar, la puedo agregar, le puedo quitar. En todas las IAs funcionan casi de la misma manera. Lo otro, propiedad intelectual y derechos digitales. Eso es algo muy interesante. Si se genera con IA un texto, ¿de quién pertenece? ¿Mío, de la empresa o de la IA, no? O sea, ¿dónde queda? Si entreno lo que sucedió hace un tiempo, se entrenó con una inteligencia artificial con todos los cuadros de Rembrandt, ¿sí? Y por último generó un cuadro de Rembrandt la IA. Parecía un auténtico Rembrandt. O sea, cuando lo analizaron las personas, o sea, si eso tiene todas las características que Rembrandt utilizaría y era un autorretrato. Entonces le llamaban el nuevo Rembrandt. Entonces, ese estilo que era tan típico de esa persona, ¿a quién pertenece? ¿A la persona o a la inteligencia artificial? No hay normado hasta el momento nada con respecto a esta parte, a más que creo que en la Unión Europea es donde hay una normativa sobre inteligencia artificial, pero no está tan centrado en la parte esta de propiedad intelectual y derechos digitales. Ahora, si yo soy un,
por ejemplo, un investigador. La IA me ayuda a generar mi artículo científico. Yo doy las cosas y y genero con la IA. ¿Es mío o es de la IA? ¿Sí? Entonces vamos a tener todos estos dilemas dentro de propiedad intelectual y esto nos compete mucho a nosotros. Si nosotros tenemos un texto, no sé si le ha sucedido, yo hace poco hice una encuesta en Reddit y sobre este tipo de cuestiones de propiedad intelectual, y una de las personas me decía, bueno, a mí me llegó a mi biblioteca un libro que habían comprado, que una biblioteca creo que era escolar o algo por el estilo, y era generado con IA, me decía. O sea, yo me doy cuenta que es generado con IA porque le faltan secciones, está un poco mal redactado, así, o sea, incoherente y tal, o sea, es de entonces, inclusive hasta cómo lo catalogo, o sea, desde ahí podemos partir. Un documento generado con inteligencia artificial, quién es el autor, hay que poner, o sea, este libro fue generado con ChatGPT, ¿en dónde lo vamos a poner? O sea, desde ahí vamos a partir porque nos van a llegar, ya nos van a llegar los textos generados con inteligencia artificial o los libros generados con inteligencia artificial y los vamos a tener que empezar a catalogar y sería una muy buena estrategia empezar a decir, bueno, esto posiblemente fue ayudado, vamos a decirlo de esta manera, con la IA, ¿sí? Se ayudó de la IA para generar este texto. Listo. Entonces, esto es algo importante porque inclusive no sé si se han dado cuenta que también ya ahora en las plataformas, cuando usted publica una imagen generada con IA, le sale arriba un simbolito, ya sea en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, le va a salir siempre un simbolito arriba que dice, posiblemente esta imagen fue generada con inteligencia artificial. ¿Sí? Esto es importante también para las cuestiones de desinformación y todo esto. Lo otro, la brecha digital y la equidad. Esto también es importante porque si nuestras personas mayores, por decirlo de esta manera, no podían acceder a la inteligencia artificial, mejor dicho, a las nuevas tecnologías, o sea, las personas mayores, personas de la tercera edad, no podían acceder a la tecnología. ¿Qué sucederá ahora? Sabrán interactuar con una inteligencia artificial, sabrán posicionarse con esa IA. Segundo, que a mí me parece, antes habríamos hablado de la brecha digital, ¿no? La famosa brecha digital de las personas que se conectan a Internet, que acceden a la información y de las personas que no tienen estas acceso a las tecnologías de la información y de las comunicaciones. Sin embargo, ahora pongámosle un granito de arena. Si yo con IA me convierto prácticamente en un superhumano, ¿sí? Porque en la realidad me convierto en una persona que aumento mis capacidades, entonces las personas que no tienen acceso a Internet. ¿Qué sucede con ellas? ¿Sí? Va a haber una brecha de las personas que acceden a ChatGPT Plus, de las personas que no acceden a ChatGPT Plus, que tienen acceso a mejores modelos, de las que no tienen acceso a mejores modelos. Entonces vamos a ver una brecha. Esta brecha la podemos llamar, o sea, no tiene hasta el momento nombre ni nada por el estilo, yo lo suelo llamar la brecha en modelos de inteligencia artificial, que está respaldada por esto, el acceso primero a Internet, que no todas las personas tienen acceso a Internet. Yo tengo un grupo de personas que tienen acceso a Internet. Prácticamente la mitad del mundo está conectada a Internet, la otra mitad del mundo no está conectada a Internet. Ya tengo primero una gran desventaja. Segundo, de esas personas que están conectadas a Internet, muchos utilizan el modelo pago. Muchos utilizan el modelo que no es de pago, es gratuito. Creo que la gran mayoría utilizamos el modelo que no es gratuito. Entonces, ¿cómo vamos a poder sopesar esta parte? ¿Sí? A medida que sacan nuevos modelos, generalmente son de pago, son empresas, es real. O sea, tienen que ser de pago en gran medida porque compréndanlos, ¿no? O sea, generar un prompt y que la IA me dé una respuesta, hace un tiempo decía, consume tanto de agua. Lo que no te explicaban por qué consume tanto de agua es porque cada vez que yo le envío, tiene que haber un proceso computacional complejo para que me dé esta respuesta. Y en ese proceso computacional, los microprocesadores se calientan, las GPU se calientan y esto consume agua, porque el agua es lo que lo refrigera. Entonces, por eso tenemos ese consumo de agua, ¿no? Porque es lo que consume como tal el refrigerar estos ordenadores que son los encargados de que la IA funcione, ¿sí? Que la IA funcione, que tenga vida y que nos dé la respuesta que nosotros queremos. Entonces, tenemos un aumento de la brecha digital de las personas, como les decía, que tienen acceso a Internet, las que no tienen acceso a Internet, las que tienen acceso a nuevos modelos, las que no tienen acceso a esos nuevos modelos. ¿Y a dónde vamos a parar con todo esto? Sí, porque
Hay una persona, recuerdo en un podcast que había comentado, que creo que fue muy interesante esa aseveración que decía, o sea, creamos prácticamente una nueva raza, o sea, un nuevo ser y, y ¿quién nos los pidió? O sea, estamos creando algo que realmente nos puede diferenciar a los seres humanos. Como les comentaba, ya la IA ha ganado premios Nobel, ¿sí? Entonces ya no son solamente los seres humanos, pueden hacer las cosas mucho mejor que nosotros. Siguiente. Ahora, el bibliotecario como escudo democrático, ¿no? Entonces, sí tenemos que alfabetizar la información por todas estas cuestiones que hemos venido conversando. ¿Por qué? Porque la alfabetización en inteligencia artificial protege el pensamiento crítico, ¿sí? O sea, nos dice constantemente que el usuario, oye, tienes que hacer un análisis crítico de esto que estás viendo. Por eso puse esta imagen que me parece espectacular de Atenea sosteniendo el escudo, o sea, la diosa de la sabiduría, con esta especie de protección. ¿Por qué? Porque sí tenemos que proteger el pensamiento crítico. ¿De qué manera? Con talleres, pueden ser de verificación, de ética, de desinformación, de todo este tipo de cosas para que las personas conozcan. Por ejemplo, ahora veo en TikTok y en otras redes sociales que efectivamente ahora muchas personas publican videos, y videos y videos, y no sé si han visto, dicen siempre en la esquinita, Sora, 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 Sora. Entonces, esos videos que dicen Sora son generados con una IA. Si no dijera eso, estaríamos en otro nivel, déjenme, porque es muy difícil identificarlos, pero necesitamos promover este tipo de talleres que aprendan a saber, que aprendan nuestros usuarios y sepan cuando algo está bien, cuando algo está mal, cuando es información certera, cuando es generada por IA y tal, porque vamos a empezar a, como les decía al inicio, en la línea es entre la realidad y la ficción dentro del mundo digital se desdibuja cada día más. Igualmente, educar en inteligencia artificial va a ser igual a defender nuestra democracia informacional. ¿Sí? Lo otro, la formación interna del personal. ¿Por qué hablamos de formación interna del personal? Por la brecha de comprensión de IA entre todo el personal de una biblioteca. Cuando me refiero en esta sección es lo que sería la brecha de comprensión de IA. No todas las personas estamos más informadas que otras. Hay personas de diferentes generaciones, hay personas que de una ya están siguiéndole, ¿no? El paso a la IA, saben los últimos modelos, están con los últimos avances. Otras personas no. Entonces sí tenemos que estar al tanto de todo esto. Tenemos que ser claros. Nuestro personal dentro de nuestra biblioteca conoce algunos más y otros menos la IA. Tenemos que tener una formación ética en datos y herramientas digitales abiertas, ¿sí? Necesitamos también promover esto, ¿no? La ética, como hemos hablado, que es importante, que se comprendan los dilemas éticos, los sesgos algorítmicos que se pueden tener, que hay una formación en datos, importante esta parte, formación en datos, porque los datos es lo que alimenta los modelos de inteligencia artificial y en herramientas en acceso abierto, ¿sí? El bibliotecario, vamos a verlo ahora, tal vez esto podemos hablarlo como tal vez un nuevo rol, creo que se tiene que explorar mucho más, que es como un ingeniero del conocimiento. Ya no estamos hablando que estamos construyendo, o sea, haciendo que las personas accedan a la información, sino que vamos a empezar a influir en la parte de producción del conocimiento. Cómo se construye ese conocimiento, o sea, que realmente es lo que siempre hemos hecho, ¿no? Siempre hemos organizado el conocimiento, siempre lo hemos hecho accesible y todo esto, pero vamos a ver ahora que vamos a tener que ser como una especie de ingenieros, de arquitectos en esta parte, que lo que hacen es cómo se genera, cómo se produce esa información, cómo se genera este conocimiento y cómo yo con la IA puedo interceder en cada parte, cada sección de esto, ¿sí? Vamos a ir avanzando para ya ir finalizando. Y los modelos curriculares por audiencia. Esto también lo pienso que es algo muy interesante porque en dependencia de quién es mi público objetivo, yo voy a hacer una u otra formación. En este caso, por ejemplo, para bibliotecarios tenemos que tener una formación técnica y ética, ¿sí? Sobre todo jornadas, charlas como esta, webinars, talleres de riesgo, o sea, todo este tipo de información que le es especialmente útil.
Para mis ciudadanos, tal vez es más conciencia crítica, ¿sí? Como pueden ser talleres de fake news, clubes de lectura, o sea, vamos a alfabetizarlos en lo que ellos necesitan. ¿Por qué tal vez no poner todo? Oye, vamos a ver todas las cosas, porque yo necesito alfabetizarlos en temas que les sean de su interés y temas que ellos puedan dominar y que les sean de utilidad. De nada vamos a decirle a la ciudadanía en general, vamos a enseñarte cómo hacer un texto científico con inteligencia artificial. No le va a servir de nada. ¿Por qué? Porque no lo van a usar. Entonces, más bien, acercarnos a nuestro usuario y a su realidad y realmente darle talleres que le puedan ser de utilidad. ¿Cómo identifica una fake news o un video creado con inteligencia artificial? Todo este tipo, ¿no? de parámetros. En la parte académica, creo que casi todos los que estamos presentes el día de hoy estamos muy vinculados con la sección o la parte académica, ¿sí? Entonces, esto lo que significa es, o cuál es un posible objetivo, uso ético en la investigación o uso ético dentro del aula, sobre todo en la investigación, creo que es donde más hay influencia. ¿Cómo podemos hacer? O sea, además de talleres, con guías prácticas, con trabajar con los docentes, muy importante. Ya, por ejemplo, en otros lugares, dentro de los MOOCs de los docentes, los bibliotecarios le preparan o sea, un módulo específico para que lo pongan en Moodle, en su Moodle, sobre fake news o sobre cómo hacer el uso ético de la información, herramientas para poder mejorar, para hacer una investigación mucho mejor o para poder redactar textos académicos con inteligencia artificial. Le ponemos, o sea, entonces, por eso hablamos de codocencia, ¿no? También de ser partícipes en el proceso educativo. Esto también es algo que siempre me llama mucho la atención, porque no nos han puesto a las bibliotecas también como un eje fundamental dentro de la parte educativa, porque realmente el docente es una parte, pero también muchos bibliotecarios son docentes, sobre todo de instituciones pequeñas, y los bibliotecarios que trabajamos en instituciones universitarias o instituciones académicas, ya, o sea, de un nivel superior, también estamos dentro del proceso educacional de nuestros estudiantes. Entonces somos algo importante, ¿sí? Porque el estudiante viene, aprende, comprende dentro de la biblioteca muchas cosas, hace las tareas, busca la información. O sea, muchos estudiantes pasan horas y horas dentro de las bibliotecas universitarias. Entonces, realmente nosotros también tenemos un papel fundamental dentro de la formación del usuario y deberíamos sí, posicionarnos siempre de esa no, manera. Y para ir finalizando también con esta, va a ser o sea, la penúltima presentación, lo primero son los imperativos de acción, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Primero, lo ético, ¿para qué? Para proteger derechos y la equidad. O sea, por eso tenemos un fuerte componente ético dentro de nuestra alfabetización e inteligencia artificial. Segundo, institucional, porque necesitamos invertir en formación. ¿Sí? Tenemos ético, institucional y pedagógico, porque necesitamos enseñar pensamiento crítico. Entonces, nosotros tenemos que hacer esto. Tenemos que invertir en formación de nuestros bibliotecarios para que puedan formar a nuestros usuarios. Tenemos que proteger los derechos y la equidad también de nuestros usuarios, ¿sí? Porque la IA va a generar, como veíamos, todo este tipo de brechas generacionales, brechas entre las diferentes personas que sepan y no sepan utilizar la IA. Y por último, la parte pedagógica, porque necesitamos enseñar pensamiento crítico, ¿sí? ¿Cuál es la hoja de ruta que podemos tener? Porque todo esto es muy lindo y a veces, ¿cómo lo podemos empezar a poner en práctica, no? Diagnóstico primero de competencias. ¿Quién sabe, quién no sabe dentro del personal? ¿Qué saben o qué no saben de inteligencia artificial? Actualmente en las últimas encuestas que se han realizado, o sea, sobre todo, si no estoy mal, es en España sobre todo se han realizado este tipo de encuestas, los bibliotecarios conocen la IA pero no se sienten preparados. O sea, no sienten que tengo las competencias necesarias como para poder enseñar la inteligencia artificial. Lo segundo, después que yo empiece a diagnosticar, que empiece a nivelar a mis personas, a personas de mi biblioteca en competencias de inteligencia artificial, también ir a la parte de políticas éticas de datos, empezar a generar todas las políticas de todos los datos que nosotros producimos. Por eso esta parte de gestionar datos de investigación, poner los datos en acceso abierto es tan importante, porque de eso se nutre también la inteligencia artificial.
Lo otro, las alianzas entre academia y tecnología. Es muy importante poder hacer este tipo de alianzas. Incluso si están en bibliotecas que tienen potencial de generar inteligencias artificiales, es incluirnos dentro de esto, ¿sí? Y los otros son los currículos escalonados por público, como habíamos visto. En dependencia del público que vamos a tener, vamos a diseñar cierto tipo de formaciones. Para nuestro público general, vamos a diseñar estas formaciones. Si tenemos un público académico, vamos a generar otro tipo de formaciones. Y para mis bibliotecarios, voy a generar otro tipo de formaciones. Entonces, de esta manera voy a poder como tener, ¿no?, todo esto presente. Voy a poder diseñar currículos específicos atendiendo a las personas. Ahora, el futuro, porque el futuro es bonito y creo que muchas veces se tiene como la idea, nos va a robar el trabajo, va a hacer todo por nosotros. Como vemos, debemos adaptarnos, debemos cambiar, debemos modificar nuestra realidad hasta cierto punto para que la IA no sea un estorbo, sino realmente nosotros allanemos el camino para que las personas puedan utilizar más la inteligencia artificial, para que la inteligencia artificial se introduzca más dentro de la academia, para que forme parte también de nuestro día a día, porque eso va a ser inevitable. Creo que es un terreno que si lo ganamos como bibliotecarios, como bibliotecas, vamos a ganar algo muy importante, porque es algo que habíamos perdido hace años, ¿sí? Esa importancia, esa relevancia, habíamos perdido hace años. Si la biblioteca empieza ahora con inteligencia artificial, ¿cómo se produce? Porque es nuestra competencia, ¿sí?, poder hacer todo esto, porque la biblioteca lo que enseña es no solamente cómo accedes a la información, sino también quién la produce, cómo evalúo todo esto. Entonces, estamos hablando de algo que nos va a posicionar mucho también en la esfera pública y vamos a recuperar mucho de lo que habíamos perdido anteriormente, sobre todo esta importancia en la sociedad. ¿Sí? Porque vamos a funcionar como un contrapeso ético de la IA, vamos a estar evaluando, vamos a estar diciendo, o sea, esto se está haciendo de esta manera, o se está haciendo de otra manera, ¿sí? Entonces, yo creo que es recuperar un poco de las glorias pasadas de la biblioteca cuando tal vez bibliotecarios se reconocían más dentro de una sociedad, tenía más peso dentro de la sociedad y creo que es una gran oportunidad. Entonces, la alfabetización e inteligencia artificial va a representar equidad, justicia y humanidad. Son preceptos básicos, ¿no? Que todos somos iguales, que tiene que haber justicia para todos, o sea, que todos tenemos que estar igual de representados y además que tenemos un componente importante, la IA lo que no tiene. ¿Qué le falta a la IA? El ser humano. Nuestro pensamiento crítico, nuestra forma de ver las cosas son cosas que le falta a la inteligencia artificial y que nosotros podemos ponerlas en, en boga para esto. Lo otro es que también podemos liderar o deberíamos liderar las políticas de inteligencia artificial desde una neutralidad informada. ¿Por qué hablamos de liderar políticas de IA? Porque es necesario, porque conozco muy poquitas universidades, o sea, por no decir ninguna, creo que no existe casi ninguna que diga cuál es su política de IA, cómo va a usar la IA, cómo se va a usar dentro de la universidad la IA, dentro de la academia la IA. Es muy importante, o sea, porque no se está regulando eso. Y no solamente por el hecho de regular, sino porque si no se regula, por ejemplo, dentro de la academia va a suceder lo siguiente, cualquiera puede redactar un informe y a partir de 2023 los informes de todos los estudiantes empezaron a ser perfectos. ¿Sí? Entonces, tenemos este cambio y necesitamos no atacarlo, pero sino ponerle reglas. ¿Sí? Por eso la educación también tiene que cambiar. Entonces, estas es las charlas en una manera general, creo que me he demorado casi unos 50 minutos, sobre inteligencia artificial, sobre cómo la inteligencia artificial